Hola, buenas noches, Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy estoy analizando el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios que Pablo escribió, y quiero platicar acerca de todo lo que entendí acerca de este capítulo, de estos capítulos, porque son 16 capítulos que hay. Entonces, te hablo primeramente de cómo era la iglesia de los Corintios. La palabra en el primer libro dice que la iglesia de los Corintios estaba dotada de dones. Eso lo podemos ver en el verso 6, que dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la iglesia de los Corintios tenía los dones espirituales que nos hace ver Pablo en el capítulo 12, en el cual dice que hay dones en el versículo 8 de palabras de sabiduría, a otros dice de ciencia, fe, dones de sanidad, dones de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, dice. Y de igual manera en el verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es lo que dice parte del capítulo 12. Entonces yo te invito a que tú leas el libro completo de los Corintios, la primera carta, para que puedas entender el contexto de todo lo que Pablo les quería transmitir a los corintios. Entonces empezamos con esto. La iglesia de los Corintios estaba dotada de dones espirituales que el Señor les había otorgado, pero tenían un problema. Tenían contiendas, tenían divisiones y andaban discutiendo por cosas sin sentido, como lo vemos. En el capítulo 1 dice, en el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Apolo, de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿O fuisteis, dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. O sea que la iglesia estaba, uno de los problemas que decía era eso, que estaban en contiendas defendiendo quizá alguna postura de sus maestros, porque cada uno cuando inició el evangelio tuvo una enseñanza, un discipulado por parte de alguno de ellos. Y es por eso que estaban en contiendas, porque creían o intentaban seguir los pasos de los hombres y no las enseñanzas de Cristo, no las enseñanzas que finalmente eran relevantes para la vida cristiana. Entonces andaban en contiendas y se había hecho
un caos prácticamente en la iglesia. Por eso a Pablo se le da esta información y él exhorta a la iglesia acerca de esto. Dice en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Era ese el problema. Ellos habían sido discipulados por cada uno de ellos, de Pablo, de Apolos, y cada uno seguía los pasos del hombre y no los pasos de Cristo, las enseñanzas de las Escrituras. Habían caído en ese error. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, vemos que uno de los problemas de la iglesia de los Corintios era que estaba su mirada en los hombres, en cómo actúa, en cómo se viste, en cómo hace esto, en cómo habla y no en cómo dicen las Escrituras. Porque quizá nosotros podamos mirar las actitudes o la forma de ser de una persona y quizá nos agrade y quizás queramos seguirlo, o porque nos habló y por medio de él aceptamos al Señor Jesucristo y entonces empezamos a seguir sus pasos. Pero tengamos cuidado cuando nos enfoquemos más en el hombre que en lo que está en las Escrituras, que en seguir a Cristo, porque solamente Señor Jesucristo es el que nos da la salvación. Si empezamos a seguir a los hombres, entonces no hemos aceptado al Señor Jesucristo con nuestro corazón, sino que hemos empezado a seguir a un hombre y entonces lo hacemos un ídolo. Y entonces aquí es donde se corrompe nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro entendimiento y empezamos a tener discusiones y a dividir iglesias y a dividirnos y empezar a mal hablar y a decir, ay, es que el hermano fulano era mejor que este, o el hermano sotano es mejor, o no sé, o predica más bonito, o no sé, en nuestros tiempos. Y empezamos a mirar a los hombres y no a lo que dicen las Escrituras. Y empezamos a murmurar y empezamos entonces a crear contiendas, no edificando a nada, porque nos envió Dios a predicar el Evangelio, nos envió Dios a rescatar a las personas que están en tinieblas y no nos mandó a andar murmurando y dividiendo a la iglesia. Entonces, aquí es lo que Pablo les estaba haciendo ver. Aquí en el capítulo 4, también hay algo importante que yo quiero resaltar,
No voy a leer todo porque estoy hablando de todo la carta de Pablo a los Corintios. Dice en el capítulo 4, verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Y dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, para que, dice, y entonces cada uno reciba su labranza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcas unos a otros. Entonces, ¿qué dice? No pensar más de lo que está escrito. Esa pequeña palabra que nos enseña a nosotros, que no andemos buscando, tratando de investigar. Ay, pero ¿qué? Aquí seguramente quiere decir algo y empezamos a investigar y buscamos otras fuentes y entonces creamos una confusión misma que no logramos comprender y luego caemos en error, en pecado e incluso hasta tratar de descifrar quizá lo que va a pasar en la venida de Cristo, a descifrar todo lo que dice el Apocalipsis, las profecías de Daniel, de Isaías y empezar a buscar, pero finalmente no lo logramos entender. ¿Por qué? Porque dice aquí que no pensemos más de lo que está escrito. Lo que está escrito es para que nosotros podamos entender y edificarnos y poder caminar según las escrituras, según lo que Dios nos mandó. ¿Y qué nos mandó a hacer? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Enseñarle lo que el Señor quiere en su palabra. Que nos comportemos de una manera adecuada según hijos de Dios. Y de igual manera, enseñarles que llegó el Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros y que hay una salvación para su alma, para una salvación que no tiene ningún precio y que no hay otro que pueda ser salvo si no acepta al Señor Jesucristo. Entonces Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Y eso es todo. Lo demás que no esté escrito y que no podamos entender, no tiene caso que lo andemos investigando o discutiendo en otras fuentes. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, que no pensemos en más de ello, que de lo que está escrito. También tenían otras discusiones que se evidencian en el capítulo 8, ya que Pablo les hace una exhortación acerca de, hablando de la comida, porque dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, y por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, dice. Pero en el versículo 19 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser
tropezadero para los débiles. Hay que tener mucho cuidado. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su debilidad, su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, aquí Pablo les dice a ellos, porque sabemos que antiguamente estaba la ley de que no se podía comer el puerco, ¿verdad? Pero sabemos que Dios nos dio eso para que nosotros mismos tuviéramos cuidado de nuestro propio cuerpo y pudiéramos estar sanos. Pero en ese entonces los judíos y los gentiles discutían entre si se puede o no se puede comer, quizá, y por eso Pablo es que les escribe esto, que si yo lo como porque pues para mí el Señor me lo ha provisto y doy gracias a Dios por eso que me ha provisto, y lo como agradeciendo y siendo y ofreciendo gracias al Señor, no es pecado. Pero quizá para mi hermano sí lo es, porque sus enseñanzas o la doctrina así se lo marcó. Entonces, por causa de él, y si está precisamente sacrificado a los ídolos, por decir que me lo inviten, pero lo saquen de un altar donde se sacrifican los ídolos o algo así, para mí no tienen ningún valor los ídolos, ¿verdad? Pero entonces yo lo agarro y lo como, y mi hermano, que para él eso es incorrecto, que para él sí tiene mucho valor, entonces él va a empezar a decir, pues podemos hacerlo, y entonces a comer pensando que es algo correcto, cuando no es así. Entonces él, por su débilmente, dice la palabra, que puede llegar a pecar, que incluso en cuanto a la comida puede ser así, puede empezar a juzgar y a decir y a murmurar, y entonces él va a empezar a pecar por nuestra propia conducta. Entonces no es por nuestra conciencia con Dios, sino por amor a nuestros hermanos que no tienen, que dice acá, por su débil conocimiento. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado de que no cometamos los mismos errores que cometió la iglesia de los Corintios. Y otra de las cosas que Pablo hace ver es que las contiendas, las divisiones, también son buenas, de alguna manera. ¿Por qué? En el versículo 11 nos hace dar a entender que a veces eso viene para afirmarnos en la fe. Porque en el verso 17 del capítulo 11, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice. Porque es preciso que entre vosotros hoy haya disensiones, para que se haga manifiesto en vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno
se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y el otro se embriaga. Eso es lo que sucedía con ellos. Pero dice Pablo que es preciso que entre vosotros haya disensiones para que cada uno de ellos sea probado, para que entonces su fe en Cristo sea probado. Si son firmes, se van a mantener, pero si son débiles y no han entendido el llamado del Señor, la palabra del Señor, entonces no se van a mantener. Y ahí es donde van a ser aprobados o reprobados prácticamente. Y ahí vemos quiénes van a seguir adelante, porque recuerden que el camino de la fe, el camino de Cristo, no es un camino fácil, pero que tiene un gran valor y una gran recompensa. Recuerde que ya estamos en los últimos tiempos, cada día se acerca más la venida de nuestro Señor Jesucristo y no estamos para discusiones, para dividir una iglesia, no estamos para eso. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio, a salvar a las almas que están perdidas. El enemigo está queriendo ganar terreno. Actualmente se han levantado muchas cosas que están atacando la mente de los niños. Muchos pensamientos nuevos que están influenciando la mente de los pequeños. De esos pequeños que son indefensos, que no tienen todavía entendimiento o conocimiento. Sabemos que si a un niño le enseñas a hacer lo bueno, lo va a hacer. Pero si a un niño le enseñas a hacer lo malo, entonces también va a aprender a hacer lo malo. Porque los niños son como esponjas. Esponjas que absorben todo el conocimiento, todo lo van aprendiendo, todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo eso lo van aprendiendo. Y entonces él sabe que ya estamos, el enemigo sabe que ya está en sus últimos tiempos. Cuando el Señor venga, y entonces él va a ser vencido prácticamente por el Señor. Él quiere arrebatar al ser humano, destruir al ser humano juntamente con él, porque él sabe que no tiene salvación. Él sabe que no se va a salvar y por eso es que quiere destruir al ser humano. Está enojado con la humanidad. Por eso es que quiere, para vengarse, para no irse solo prácticamente, sino llevar a una gran parte de la humanidad como hizo con los ángeles. Y entonces nosotros tenemos que ponernos firmes y luchar y no andar dividiendo la iglesia, sino al contrario, uniéndola. ¿Para qué? Para ir por el perdido, para ir por ese niño que sus padres están en drogadicción, que sus padres están en problemas de alcoholismo, que están destruyendo su familia. Entonces tenemos que sembrar esa semilla en esos hogares donde están los necesitados. Ya basta de estar discutiendo que si esto es bueno, que si esto no. Entonces busquemos ayudar a esas personas. Cada uno va a otra iglesia, a otro miembro de otra iglesia y le empieza a hablar de su doctrina y le dice, no, es que en esta iglesia hay esto y ve, aquí hacemos esto y es mejor de esta manera porque así se debe de hacer o no sé. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos salvando a una nueva alma, estamos salvando a alguien que está perdido o lo estamos confundiendo. Entonces el Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y Pablo se esforzó, dice, a predicar no donde ya había un fundamento, donde ya había sido predicado el evangelio,
sino que él se esforzó a ir a lugares donde Cristo no había sido predicado. ¿Por qué? Porque eso es lo que importa. Porque esos lugares, esos hogares donde no ha sido predicado el Evangelio, allí es donde importa que tú estés buscando almas, no en otras iglesias, no en otras denominaciones. Ya basta de buscar en otras iglesias ovejas, robando ovejas. Enfócate en buscar almas que realmente necesitan, aquellos drogadictos, aquellos alcohólicos, aquellos niños desamparados que están solos, los huérfanos, los que están en las calles, los que están en las cárceles. Esfuérzate en ello. Ya no busques más en otros rebaños. A ti te lo va a demandar el Señor si no te esfuerzas en buscar a esos que están perdidos. Entonces, entendemos esta palabra, este primer libro de la iglesia de los Corintios, cómo era su vida, su comportamiento, y entonces podemos aprender de ello. Yo te doy gracias si terminaste de ver este video y espero en Dios que puedas ser bendecido y de gran bendición para otras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios te dé sabiduría cada día para que puedas seguir estudiando la palabra y que seas bendecido, bendecido y bendecido grandemente para que el Señor te use de una manera especial para que bendigas a otros. El Señor te bendiga. Dios, nos vemos.